Hola, mucho gusto. Yo soy la doctora Karen Boddington, soy médico, egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad La Salle. Tengo una especialidad en nutrición clínica, psicoterapia psicoanalítica y maestra en estudios humanísticos. Llevo 30 años de mi vida trabajando con pacientes en consulta de psicoterapia y dando cursos y talleres relacionados con temas de salud física, mental y emocional. Eh, los últimos 10 años he estado trabajando con una corriente que es la psicoterapia transpersonal, en donde el objetivo es entrenar nuestra mente para desarrollar un nivel de conciencia que nos permita transformar nuestra mente, nuestras emociones y que eso impacte directamente en nuestra vida y en nuestra salud física, mental y emocional. El día de hoy vamos a hablar de los cambios en tiempos de crisis. Los cambios en tiempos de crisis en ocasiones pueden ser un gran problema, pero en otras ocasiones pueden volverse una gran oportunidad. Acompáñenme en este webinar para que veamos la posibilidad de ver estos cambios como una gran oportunidad para transformar nuestras vidas y para un gran crecimiento y toma de conciencia. Bien, iniciemos pues hablando de la transformación en tiempos de crisis. Cuando hablamos de tiempos de crisis, ¿en qué pensamos? Definitivamente lo primero que ocurre o lo primero a lo que nos enfrentamos en una crisis es al cambio. Bien, y el cambio es una cosa que a los seres humanos no nos gusta. Nosotros preferiríamos que las cosas siempre estuvieran como lo conocemos, que las cosas permanecieran igual, porque los cambios generan incertidumbre y ante la incertidumbre, la mayor parte de las veces no sabemos qué hacer. Entonces, lo importante sería pensar, ok, ¿por qué no me gusta el cambio? No nos gusta el cambio porque estamos acostumbrados a lo conocido, que las personas que nos rodean sean las personas conocidas, a tener un entorno conocido, a que las costumbres sean aquellas costumbres que conocemos, porque eso nos genera comodidad, nos genera seguridad y nos genera algo de lo que vamos a hablar más adelante que se llama apego. Eh, una cosa importante que ocurre en este tema de lo conocido es que lo conocido o aquello en lo que me siento cómodo no tiene que ver nada más con mi historia de vida, tiene que ver también con la historia, mi historia familiar, con la historia de mis ancestros. Es decir, lo que para mí es normal porque eh, también ha sido normal para mis padres y ha sido normal para mis abuelos y a pesar de que vamos evolucionando y vamos como modificando algunas cosas, la raíz o la esencia de aquello que me hace sentir cómodo o me hace sentir seguro se conserva, se mantiene. Entonces, eh, cuando ocurre una situación de crisis y el cambio es indudable, no me puedo deshacer del cambio, no me puedo escapar del cambio. Lo que ocurre es que lo primero que aparece es incertidumbre porque empiezan a surgir una serie de preguntas en mi discurso interno. ¿Y cómo voy a manejar esto? ¿Y cómo voy a vivir esto otro? ¿Y qué va a pasar si las cosas ya no vuelven a ser nunca igual? Y toda esta serie de preguntas que genera la incertidumbre en este discurso interno van a generar una emoción, el miedo. El miedo, eh, una cosa que me gustaría decir entre paréntesis es que no existen emociones buenas ni malas. ¿Okay? Existen emociones básicas, no vamos a hablar hoy de emociones, de sentimientos y de esas cosas. Existen emociones básicas y una de ellas es el miedo. Y el miedo, ¿okay? Es un mecanismo que tiene nuestra psique y nuestra mente, incluso nuestro cuerpo, químicamente hablando, para poder sobrevivir. Es decir, el miedo es la respuesta que tenemos ante una situación de peligro y es algo que tiene que ver con nuestro instinto de supervivencia. Sin embargo, el miedo que desarrollamos ante lo no conocido, ante el cambio, ante la incertidumbre que nos produce esto, no es un miedo, está abordado desde esta parte de supervivencia, pero no tiene que ver con que me brinde más capacidad para sobrevivir o no, porque no es lo mismo
sentir miedo si a mí me persigue un tigre en la selva, o sentir miedo si de pronto estoy ante una situación de peligro, como no sé, a punto de tener un accidente o una cosa así, o a un miedo en función de un discurso interno que estoy teniendo porque ocurrió un cambio en mi vida. Y generalmente, no me dejarán mentir, cuando ocurre un cambio, el discurso interno invariablemente es un discurso catastrófico. Es un discurso de como ya me salí de esta zona que conozco, como ya me salí de lo conocido, lo que va a suceder es que no voy a saber qué hacer con eso. Entonces, una cosa importante es que mm, pensemos ahorita que no todos respondemos de la misma forma ante el cambio y que no todos generamos el mismo monto de incertidumbre. Si pensamos un poquito en los jóvenes actualmente, en los millennials, en las personas jóvenes a nivel global, es una generación o son generaciones que han nacido y crecido en un cambio dramático, que están acostumbrados, es más, que han necesitado acostumbrarse a vivir en un cambio precipitado. Un sociólogo llamado Zygmunt Bauman, que escribió uno de sus libros más importantes, se llama La vida líquida, tiene otro que se llama La sociedad líquida, y él describe este concepto de liquidez precisamente refiriéndose al cambio, como actualmente las personas jóvenes han tenido que crecer y vivir precisamente en esta cultura líquida en donde las cosas llegan y se van con una velocidad como el agua cuando nos lavamos las manos escurre entre nuestros dedos. Entonces, podríamos decir que los jóvenes han desarrollado una mayor tolerancia a la incertidumbre. En ocasiones sí, en ocasiones no, no podemos generalizar, pero sí, una de las cosas que quiero dejar en este punto, ahí para que ustedes lo piensen, es que no todos respondemos igual. De pronto aquello que vemos en algunos jóvenes como las personas mayores como una conducta irresponsable, en realidad quizá tenga que ver con una capacidad de adaptación que tienen al cambio, con una capacidad porque han venido viviendo en situaciones de cambio líquido desde que nacieron prácticamente. Entonces, eh, ¿qué tenemos que tener hasta ahorita? El cambio no me gusta porque me saca de mi zona de confort, me produce incertidumbre y la incertidumbre me va a producir miedo. Bien. ¿Qué sucede? Pensemos en una cosa muy importante y que es una premisa budista, es lo único constante es el cambio. Ahora, ese cambio, si nosotros lo pensamos en el tiempo lineal en el que nos movemos, presente, pasado y futuro, el cambio puede ser progresivo o el cambio puede ser súbito. Cuando el cambio es progresivo, lo vamos tolerando mejor. Igual no nos gusta, igual no me gusta envejecer, igual no me gusta que me salga la arruga, igual no me gusta eh, que antes estudiaba y me la pasaba re bien y ahora tengo que trabajar. Igual hay cambios progresivos que no me gustan, ¿ok? Pero los cambios que ocurren de manera súbita, eso sí, son cambios que invariablemente me van a desequilibrar, van a mover el territorio en el cual yo me manejo normalmente y sí o sí van a provocar un desajuste emocional. Ese desajuste emocional es el que hablaba al principio, en la introducción, cuando les decía, puede ser tomado como una gran oportunidad o puede convertirse en una verdadera pesadilla, puede convertirse en un verdadero problema. Entonces, pensemos en lo que nos ha sucedido ahorita, los cambios que estamos teniendo debido a esta pandemia, debido a esta situación que estamos viviendo, es un cambio súbito. Es algo que de entrada nunca imaginamos que tomara la magnitud, ni el tiempo, ni que abarcara lo que está abarcando esta condición que estamos viviendo ahorita. Ha sido un cambio rápido, ha sido un cambio global, ha sido un cambio que nos ha impactado en diferentes áreas de nuestra vida. Definitivamente no nada más es una cosa como que me saca de mi zona de confort, es como si me hubieran arrancado de aquello conocido para ponerme enfrente a algo completamente nuevo con lo cual yo no sé qué hacer. Entonces, el objetivo de este webinar es que
por ahí nos llevemos algunas herramientas sencillas para saber qué hacer en estas circunstancias, para tener elementos que además no es nada nuevo, déjenme decirles que no es nada nuevo, es algo que está escrito en muchas corrientes psicológicas, que está escrito incluso en muchos textos filosóficos a lo largo de la historia de la humanidad, que es plantearnos una nueva manera de vivir y una nueva manera de mirar y abordar la vida. Eh, bien, pensemos, una de las cosas interesantes que postulan algunas corrientes psicológicas es que el grado de tolerancia que tenemos a la incertidumbre está relacionado con la salud física y mental. ¿Y esto qué quiere decir? Hay una cosa muy importante que tiene que ver con la conexión que tiene nuestra mente, es decir, nuestro cuerpo mental, con las emociones y con la química corporal, con el sistema inmunológico corporal y con la salud del cuerpo, con la salud física de este cuerpo físico. Cuando la incertidumbre genera en algunas personas un miedo exacerbado, lo que ocurre es que impacta directamente, primero, en los pensamientos que generamos. Generamos una serie de pensamientos catastróficos y esos pensamientos catastróficos a su vez me llevan a generar la emoción que hemos dicho miedo. Ese miedo después se puede asociar con un montón de cosas, ya hablaremos un poquito más adelante del duelo y de la pérdida, pero vamos a quedarnos ahorita con el miedo. El miedo puede tener además combinaciones, variables y combinaciones. Pero cuando nosotros vemos esto, este miedo va a producir ciertas sustancias químicas, es decir, va a producir que las glándulas suprarrenales generen más adrenalina, eso va a hacer que se genere más azúcar en la sangre, eso va a hacer que generemos más insulina, en fin, no los voy a atolondrar con todos los cambios químicos que se producen y que van a impactar en cada una de las células del cuerpo. Y esto va a hacer que tengamos una respuesta física. Y esa respuesta física puede ser una respuesta que mientras más tolerancia tengo a la incertidumbre, mi respuesta va a ser menos dramática y mi respuesta química, por lo tanto, no va a ser tan fuerte y por lo tanto mi cuerpo físico se va a mantener saludable. Mientras que si yo no tengo tolerancia a esta incertidumbre, lo que ocurre es que el miedo me desborda, los pensamientos son terriblemente catastróficos, las emociones también son desbordadas y esto provoca síntomas físicos en donde el cuerpo habla. Eh, en este caso, yo no estoy diciendo que no hay que tomar una serie de medidas médicas reales de cuidado en relación a lo que estamos viviendo en términos de pandemia, pero sí les puedo decir que en la medida en que tomemos todas esas medidas de cuidado, de, de sana distancia, de mantenernos en casa cuando es posible, en fin, de adaptarnos a todos estos cambios. Y a su vez, y a su vez, tenemos una mejor abordaje mental y emocional de lo que sucede, el riesgo que tenemos de enfermarnos físicamente es mucho menor. Es una combinación. No puedo decir, entonces solamente con la mente y ya no me contagio. No puedo decir eso, pero sí es importante que veamos cómo esto que yo genero con la mente produce bioquímicamente un cambio en mi cuerpo que me hace finalmente tener más riesgo de enfermarme. Bien, ¿cómo? ¿Cómo podemos desarrollar una mayor tolerancia a la incertidumbre? ¿Cómo se imaginan ustedes que podríamos hacerlo? Porque a mí me ha pasado con pacientes que luego me dicen, pues es que yo soy así, es que yo soy nerviosísima, y es que yo la verdad es que me angustio con mucha facilidad, y en esta cosa de yo soy así, nos perdemos de la posibilidad. Bien, ¿es posible desarrollar una mayor tolerancia a la incertidumbre? ¿Será posible? ¿Cómo? Lo cierto es que muchas consultas o talleres, muchos pacientes de pronto me dicen, es que yo soy así, es que yo tengo nervioso, es que yo estoy muy estresado, es que yo no asisto con facilidad, es que el tema yo soy así. Entonces, una de las primeras cosas importantes tiene que ver con quitarme de la cabeza el yo soy, porque de entrada no voy a profundizar en este tema el día de hoy, pero de entrada
ese yo soy que nosotros queremos que somos no es lo que realmente somos. Eh, y ese yo soy es un conflicto, es algo que hemos construido a lo largo de nuestra vida a partir de una serie de discursos internos y una serie de pensamientos y creencias que tenemos con respecto a nosotros mismos. Entonces, la primera parte del cómo tiene que ver con hacer a un lado toda esa idea que tenemos del yo soy, ¿okay? Aunque te sientas una persona más nerviosa y más nerviosa y más estresada del universo, una cosa importante es dejar de lado de ese yo soy para entonces poder mirar el cómo. Y el cómo tiene que ver con dos cosas. Una cosa es el autoconocimiento y la otra la autoobservación. La autoobservación es lo que me va a permitir llegar al autoconocimiento, ¿ok? Muchas veces cuando yo les trato de enseñar esto, o cuando yo les propongo, les hago esta propuesta, a mis pacientes o en los talleres, una de las cosas me dicen es que eso debe ser súper cansado, esa cosa de estarme autoobservando todo el tiempo. Bueno, eso es lo que quiere tu ego que creas, que es una cosa muy cansada, pero en realidad no es así. Y al contrario, debe ser divertida, pero ahorita vamos a ver los pasos para que veamos cómo puede esto realizarse. En esta autoobservación, lo primero que tenemos que hacer es alinear el pensamiento, la palabra, ahorita explico un poquito este tema de la palabra, y la emoción. Alinear pensamiento, palabra y emoción. Como no estamos entrenados, al principio, lo primero que vamos a detectar es la emoción. En este caso estamos hablando del miedo, pero funciona con cualquier emoción. ¿Cuál es esa emoción que estoy sintiendo? Lo ideal sería poder ponerle nombre y apellido a esa emoción. Sin embargo, no siempre estamos entrenados para ponerle nombre y apellido. Necesitamos un poco de tiempo y con acompañamiento para poder ponerle nombre y apellido a la emoción. Entonces, a veces basta con que digamos que perdimos la paz. Pero en este caso que estamos hablando de las crisis y los cambios, ya estamos dando una pista que es que la emoción es el miedo. Entonces, me voy en sentido contrario. ¿Qué pasa con el discurso? ¿Qué pasa con la palabra? Y la autoobservación me tiene que llevar entonces a pensar en esa palabra, cuál es el discurso, ya sea el discurso externo, lo que digo, que a veces hablamos de manera automática, ¿no? Y entonces, de pronto, en el discurso externo, de pronto nos reunimos con personas y solamente hablamos de cuántos casos se han contagiado el día de hoy, de cuántos muertos hay, de cuál es la situación crítica económica a nivel global, de la crisis que va a vivir el país. Y todo el tiempo mi discurso está relacionado con cosas que me invitan al miedo. Entonces voy a estar atento a ese discurso. Lo primero que hago es estar atento al discurso. Ahorita platicamos un poquito más del cambio de ese discurso, pero lo primero es darme cuenta que de manera externa el discurso que yo estoy utilizando o la mayor parte del tiempo me la paso hablando de cosas que invitan al miedo. La otra parte del discurso tiene que ver con el discurso interno, ese que no se dice, pero que está ahí. Es decir, el pensamiento transformado en discurso. Es decir, lo mismo que de pronto puedo estar haciendo hacia afuera, pero simplemente lo mantengo adentro. El miedo, ¿y qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a trabajar? Y ahora, imagínense en mi caso, ¿y ahora cómo voy a dar consulta? ¡Qué barbaridad! Pues bueno, a distancia, como estamos haciendo este webinar en este momento, y hay infinitas posibilidades, se los prometo. Entonces, empiezo a detectar ese discurso interno y externo. Y después el siguiente paso es ver con qué pensamientos están asociados ese discurso, esa palabra interna y externa que a su vez termina generando esa emoción. Y el pensamiento por ahí tiene que ver con el miedo a la muerte, con el miedo a la enfermedad, con el miedo a la pérdida, con el miedo a la pobreza, con el miedo, en final, al final tiene que ver con ideas que tenemos dentro de nuestra mente. Por ejemplo, pensemos en el miedo a la parte económica, ¿ok? Por ahí tenemos en nuestra mente, tenemos idea de que los recursos materiales van a llegar a nosotros de determinada manera porque así lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida y porque además nuestra historia familiar nos ha enseñado de que para que tú obtengas un recurso,
material tienes que generarlo de determinada manera. Tienes un trabajo, el trabajo te genera una remuneración y esa remuneración es el recurso que tienes para vivir. Cierro todo el resto de posibilidades que hay a partir del cual yo puedo obtener el recurso. Por ejemplo, transformar mi manera de trabajar, trabajar en otra cosa, eh, estoy ahorita trabajando con un grupo que está creando, por ejemplo, comunidades autosustentables, en donde están volviendo a la cuestión de compartir, están sembrando sus hortalizas y entonces el que sembró zanahorias le da al que siembra jitomates. Yo sé que suena muy utópico en una sociedad distópica como la que estamos viviendo, pero lo cierto es que cuando yo me doy cuenta y alineo mi pensamiento, mi palabra y mi emoción, puedo darme cuenta de dónde viene para poder modificar ese pensamiento que me ayude a tolerar la incertidumbre y a tener y a que ese miedo disminuya y hasta desaparezca. Bien, eh, ¿qué sucede? El ser humano, por un lado, es un ser social. Es vital, entre otras cosas, es vital para el desarrollo del individuo la convivencia. Entonces, uno de los cambios que estamos afrontando, que son tremendos como seres humanos, esta imposibilidad de socializar, esta imposibilidad de poder acercarnos, y más en países como en el que vivimos, en donde la socialización y la cercanía forman parte como del ADN de la sociedad en cuanto a cómo no vas a ver al amigo y darle un abrazo, cómo no vas a ver a alguien y darle un beso. Esta parte tiene que ver con la cultura, con la educación, con nuestra historia personal, con nuestra historia familiar. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo manejamos eso que es algo que estamos enfrentando en este momento de crisis? Aquí quisiera invitarlos a que pensáramos un poquito en qué somos, quién somos. Nosotros somos definitivamente este cuerpo físico, eh, mental y emocional, pero también somos esa conciencia que habita este cuerpo físico, mental y emocional. El tema de la socialización es tan importante que de hecho uno de los castigos, bueno, uno de los castigos que se ejerce socialmente es privar a las personas de produciéndole aislamiento social, es decir, te meten a una cárcel en donde la posibilidad de socialización se ve disminuida solamente a los contactos que tienes dentro de una cárcel. O, por ejemplo, en algunas tribus de África, si quieren castigar a un miembro de la tribu, lo que hacen es que lo exilian de la sociedad. Bien, si esto es así, una forma importante para enfrentar esta crisis y este miedo que estamos viviendo al pensar, y es que nunca nada va a volver a ser igual, tiene que ver con reconocer lo que soy. Y eso que soy, que es esa conciencia que habita este cuerpo físico, mental y emocional, esa conciencia que habita, esa información, energía y vibración que habita este cuerpo físico, mental y emocional, eso es un principio de psicoterapia transpersonal. Es algo que puede conectar con las otras personas más allá del contacto físico. Existen prácticas que podremos abordar más adelante, eh, si gustan o si gustan con mucho gusto más adelante en la sección de dudas y todo, con gusto les comento las prácticas que se pueden hacer para reconocer esto. Pero una cosa muy importante es que esto que estamos viviendo ahorita, de esta separación en donde el contacto humano por el momento se encuentra limitado, una de las formas de saltarlo, una de las formas de sobrellevarlo, tiene que ver con reconocer que yo no solamente soy este cuerpo físico, mental y emocional, sino que soy eso, esa conciencia que habita, y esa conciencia puede conectar con ustedes a través, como lo estamos haciendo ahorita, por ejemplo. Yo no estoy viendo a ninguno de los que van a ver este video, yo no estoy viendo a ninguno. Sin embargo, me siento profundamente conectada con cada una de las personas que vaya a ver, que vaya a ver esto. Y sé que en algún momento, en alguna situación transpersonal, más allá del cuerpo, más allá de la persona, podemos conectar y podemos superar esta separación. Bien, ¿por qué?
Ha resultado difícil para muchas personas el cambio de hábito y este tema de la socialización. ¿Qué pasa? Bueno, una de las cosas que sucede es que, así como puedo reconocer y conectarme con otras personas de otra manera, lo que sucede es que el cambio que estamos viviendo ahorita nos está invitando a vivir más tiempo con nosotros. Y yo les pregunto a muchos de ustedes, ¿cuántos de ustedes no son de los que llegan a su casa y ponen música o ponen la televisión o necesitan estar escuchando ruido porque no son capaces de estar con ustedes mismos? Entonces, cuando tenemos dificultad para conectar con nosotros mismos, esta falta de socialización nos va a pegar más, nos va a afectar más. Y es por eso que es una gran invitación primero a darme cuenta, me cuesta trabajo estar conmigo. Y me regreso a la premisa de la misma para superar el miedo. ¿Cuál es la información? ¿Cuál es el pensamiento, la palabra y la emoción que surge cuando estoy conmigo mismo, cuando estoy solo? ¿Qué pasa cuando estoy solo? ¿Qué me digo a mí mismo? ¿Cuál es el discurso interno? Y a partir de ahí, alinear este discurso y comprender que esta dificultad para estar conmigo mismo es lo que me está dificultando eh, sobrellevar esta diferente manera de socializar que tenemos que tener en este momento por temas de salud y por temas de seguridad. Entonces, una cosa muy importante es ir a nuestro interior, ir a revisar nuestros pensamientos, nuestro discurso interno y ver qué pasa cuando estamos con nosotros mismos, qué tan bien nos llevamos con nosotros mismos. Y a partir de ahí, entonces podemos modificar aquello que sucede. Eh, Actualmente, una de las cosas que ocurre, porque cualquiera diría, bueno, me hace falta la socialización, pero creo que más que nada lo que nos hace falta es eh, esta parte de estar volcados hacia afuera y la socialización nos permite estar volcados hacia afuera. Y una de las cosas que hemos perdido como seres humanos y como sociedad es la posibilidad de estar dentro de nosotros, volcarnos a nuestro mundo interno. Fíjense, grandes filósofos a lo largo de la historia de la humanidad nos han invitado a conócete a ti mismo. Todas las respuestas están en tu interior. La invitación es a volcarte a tu mundo interno. Sin embargo, vivimos y hemos vivido las últimas décadas, los últimos cientos de años, volcados hacia afuera, volcados hacia lo que pasa afuera, olvidándonos de lo que pasa dentro de nosotros. Por cierto, hay un video en YouTube que les puedo recomendar que se llama precisamente Mundos Internos y Mundos Externos, así se llama. Pueden buscarlo y ahí hay una relación entre la mirada del mundo externo y la mirada del mundo interno a los ojos de la ciencia y a los ojos de las culturas orientales. Es muy interesante porque es precisamente esta invitación a volcarnos hacia nosotros mismos, hacia ese mundo interno, y en ese mundo interno es donde está la paz y la tranquilidad que también nos pueden permitir sobrellevar y atravesar y trascender la incertidumbre y el miedo. Eh, bueno, esto como les decía, nos hemos olvidado de estar con nosotros mismos. Y una de las cosas que es importante al olvidarnos de estar con nosotros mismos es que cuando estamos con nosotros mismos, nuestra mente, Santa Teresa de Jesús le decía la loca de la casa, nuestra mente empieza a generar pensamientos y creemos que somos los pensamientos. Lo cierto es que no somos los pensamientos y el estar con nosotros mismos y pretender que se paren los pensamientos es un error. La mente es una máquina productora de pensamientos. La mente concreta es una máquina productora de pensamientos. Entonces los pensamientos no van a parar. Lo que podemos hacer es estar presentes, procurar estar presentes para disminuir el número de pensamientos que se producen en el día. Ya vimos, una parte es alinear pensamiento, palabra y emoción, darme cuenta de los pensamientos que tengo y modificar esos pensamientos para transformar mi realidad. ¿Ok? La otra es estar presente para disminuir la cantidad de pensamientos que aparecen a lo largo del día. Y esta cantidad de pensamientos que aparecen a lo largo del día, imagínense, una mente concreta
promedio puede producir alrededor de 60.000 a 80.000 pensamientos en un día. Eso es tremendamente agotador para la mente. Ahora imagínense si esos pensamientos son catastróficos, están relacionados con la incertidumbre y con el miedo. Es algo devastador, agotador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es prácticas que nos permitan disminuir al menos el número de pensamientos. Imagínense que pudiéramos disminuirlos a la mitad, de 60.000 a 30.000. El descanso sería dramático. ¿Ok? Una práctica que nos permite lograr esto es la práctica de estar presentes, de estar en el momento presente. El famoso mindfulness que seguramente muchos de ustedes han escuchado, estar atentos al presente. Y no necesito vestirme de blanco, ni ponerme un turbante, ni sentarme en posición de flor de loto para estar presente. Yo puedo estar presente mientras estoy lavando los platos. Yo puedo estar presente mientras estoy haciendo un trabajo y estoy perfectamente y me pongo el propósito. En los próximos 10 minutos voy a estar perfectamente concentrado en el trabajo que estoy haciendo. Aparte de que se vuelven tremendamente productivos, disminuye la cantidad de producción de pensamientos y eso disminuye, por supuesto, el miedo, la incertidumbre y todas las emociones negativas que pueden surgir, bueno, las emociones que pueden surgir a partir de los pensamientos que estamos generando. Entonces, estar con nosotros mismos es una de las oportunidades más que tenemos para desarrollarnos en conciencia, para conocernos a nosotros mismos y para lograr un estado mental que me permita estar más en calma, ser más apacible, ser más productivo. Entonces, eh, lo primero que tengo que hacer es lo primero es, ¿por dónde empiezo? Pues empieza por donde estás en este momento. Por ejemplo, pon una canción en donde escuches música, en el radio, en Spotify, en donde quiera que escuches música, pon una canción tu canción favorita puede durar 2 minutos, 3 minutos, y trata de escuchar la canción de principio a fin sin distraerte. Normalmente, ¿qué hacemos? Escuchamos la canción y no sé, a los 10 segundos, ay, esa canción me recuerda aquella vez cuando en la playa, y ya me fui a otro lado. Ahora, ojo, no se enojen. Lo normal es que esto nos va a suceder. Vamos a tratar de estar con nosotros mismos, vamos a tratar de ver el discurso, vamos a tratar de estar presentes y nuestra mente hasta ahora ha hecho lo que ha querido. Entonces va a seguir haciendo lo que quiere. Tratemos pues de que nuestra mente cuando ocurran estas cosas, que se salga del lugar, que se salga de aquello que queremos, simplemente lo miramos que, ya me distraje, y vuelvo a escuchar la canción. O ya me distraje y regreso al trabajo que estaba haciendo. No me enojo, no me flagelo, no digo no sirvo para esto. El simple hecho de darme cuenta que me distraje ya es un avance en el proceso de toma de conciencia y de manejo de las emociones. ¿Qué hacemos entonces ante estos nuevos hábitos de socialización? ¿Qué podremos hacer? Definitivamente no quiere decir que esto es una situación que como tal, en la forma dramática, llegó para quedarse, pero definitivamente sí es un parteaguas en la forma en que vamos a relacionarlos, porque esta es una de, de las muchas situaciones de crisis que por las condiciones que está viviendo la humanidad se van a presentar. Lo primero que tengo que hacer es elegir. ¿Quiero verlo como una tragedia o quiero verlo como una oportunidad? ¿Qué quiero hacer? Y es mi elección. Yo elijo cómo lo quiero vivir. Y elegirlo como una oportunidad es una invitación a la creatividad, a buscar nuevas habilidades, a valorar cosas que antes ignoraba o daba por hechas. Es decir, esta nueva manera de socializar va a hacer que la próxima vez que yo me pueda realmente encontrar con un amigo, con una amiga, con mi familia, en lugar de estar en la mesa, viendo Facebook en el teléfono, seguramente si tomo conciencia de esto y trabajo en este entrenamiento, muy probablemente voy a aprovechar y voy a estar presente
con las personas y ese tiempo que tenga va a ser un tiempo de tremenda calidad. ¿Por qué? Porque ya voy a saber lo que significa no poder estar cerca de las personas que quiero. El replanteamiento de estas nuevas posibilidades va a hacer que por ahí inventemos nuevas formas de relacionarnos. Al conectar, al conocernos a nosotros mismos, al recuperar la relación conmigo, al reconocer lo que realmente soy, desde eso que soy me voy a relacionar con el otro. Y claro que entonces la relación que tenga, aunque sea con la distancia que es necesaria en este momento o en su momento con las medidas que sea necesario adoptar, voy a valorarla y voy a aprovecharla a su máximo, voy a aprovecharla en todos los aspectos, voy a sacarle el jugo a todo eso. Bien, otro tema que me gustaría tratar en el tema de la crisis, de qué hacer en estas situaciones de crisis, tiene que ver con el duelo, ¿ok? Una de las cosas es la incertidumbre. La incertidumbre me genera miedo y todo lo que hemos hablado hasta el momento. Pero ¿qué pasa? También hay un tema que tiene que ver con el duelo. Y el duelo tiene que ver con sentimientos generados por pérdida o por la muerte de algo o alguien. Un duelo no solamente se presenta cuando pierdo a un ser querido, cuando pierdo a una persona, a un ser vivo, a un- no se trata solamente de eso. También ocurren duelos cuando perdemos cosas. Por ejemplo, esta incapacidad que tenemos de conectarnos ahorita físicamente, socialmente hablando, es un duelo, es una pérdida que todos estamos viviendo en este momento. La imposibilidad de ver a la familia como quisiéramos, a los seres queridos, a los amigos, es un duelo. Muchas personas han perdido el empleo en este momento y están viviendo el duelo de la pérdida del empleo. Muchas personas han perdido eh, modelos o esquemas con los que estaban acostumbrados a vivir y esa pérdida también genera un duelo. Entonces, veamos cómo el duelo, vamos a saber que estamos en duelo porque podemos identificar que pasamos por estas etapas que están aquí en la diapositiva o podemos incluso pensar cómo nos encontramos ahorita. Lo primero, y si se acuerdan, cuando empezó todo este asunto de la crisis, es no puede ser, no puede ser. Bueno, ¿se acuerdan todos los chistes que salían en relación a la pandemia en México? Cómo en México todo se curaba con limón y Vaporú y quién sabe qué tanta cosa y cómo a México no nos iba a pasar nada. La primera etapa del duelo es la etapa de negación. O sea, no puede ser, no me la puedo creer. Después viene una etapa de mucho enojo, ¿ok? Veamos esto y vaya cada uno de ustedes viendo cómo me encuentro ahorita en relación. Primero identifico cuáles son mis pérdidas. ¿Qué he perdido? ¿Qué ya no es igual a como era antes? ¿Qué cosas se han modificado? ¿Ok? Y si veo que he tenido pérdidas y identifico de entrada, una pérdida que hemos tenido todos es la capacidad de relacionarnos como nos relacionábamos antes. O la manera de trabajar, ya no estamos trabajando como estábamos acostumbrados a trabajar antes. Eso es una pérdida. Y habrá quien haya tenido pérdidas mayores. Pensemos entonces cómo estamos, lo negamos, estamos enojados. Después viene una etapa de negociación, ¿no? Viene una etapa en donde parece que queremos negociar para que esto en realidad no sea la pérdida que realmente es. ¿De qué manera negocio yo esta situación para ver de qué manera regreso a aquello conocido, aquello que me mantiene en el lugar confortable que yo conozco? Después viene la tristeza, la depresión, una profunda tristeza al darme cuenta que efectivamente hay una pérdida y acepto esa pérdida que es la última etapa, la etapa de la aceptación. En la aceptación permanece la tristeza, pero ya es una tristeza desde una aceptación profunda, desde la parte en donde entiendo que así es y a partir de aquí puedo entonces comenzar a hacer cosas diferentes. Eh, ¿De qué manera podemos eh, ver la posibilidad de cambio, de estos cambios en tiempos de crisis como una oportunidad? Ya dijimos al principio, lo primero es ver en dónde estoy parado yo. Esta autoobservación, este autoconocimiento, esta posibilidad de desarrollo de conciencia a través de estas prácticas que les dije. Por otro lado,
viene una parte que muchos textos le conocen como la tríada perfecta. Y esta tríada perfecta tiene que ver con confianza, aceptación y no juicio. Con muchas veces cuando yo les platico esto en los talleres me dicen: "¿Estás segura, Karen? ¿Confianza? ¿Que no ves las noticias? ¿Que no te fijas cómo está el mundo? ¿Confianza en qué? ¿En qué voy a tener confianza?". Bien, confianza en la vida, ¿ok? Eh, Cuando yo hablo de la vida, estoy hablando de la vida con mayúsculas. Ujú. Estoy hablando de no de mi vida, estoy hablando de la vida. Y cuando hablo de la vida, imagínense en todo el proceso del universo de expansión de la vida. Decían los antiguos filósofos, Pitágoras entre ellos, que había un orden armónico perfecto que ordenaba todo en la vida, en la naturaleza y en la vida en sí misma. Cuando yo me doy cuenta de esto, de que la vida sigue un orden armónico perfecto, entonces viene el siguiente paso que es acepto, ¿ok? Acepto no es resignarme, bueno, me resigno, ya las cosas son así, no hay nada que hacer, porque esa es una postura en donde no voy a visuar esta situación como una oportunidad. En la resignación no vemos oportunidad, en la aceptación sí. Porque en la aceptación es, no me peleo con lo que es. Fíjense qué chistoso. El ser humano es el único animal que se pelea con lo que es. Las cosas son y yo me peleo porque no quiero que sean así. Es como si una gacela se peleara porque en la selva la persigue la leona. ¿Ok? Pues no, así es. ¿Ok? Y no se pelea con eso. Y si hay sequía. Y si hay agua. Y no se pelea. Busca la manera de salir adelante con lo que es. Entonces, eso es a lo que se refiere con aceptación. No confundamos aceptación y resignación. Y por último, el no juicio. Y el no juicio tiene que ver con esto debería ser de otro modo. Siempre todos somos expertos en cómo deberían ser las cosas. Todos decimos, es que esto debería ser así, esto debería ser asado, no, no me parece, esto está bien, esto está mal. Bueno, la invitación de la triada perfecta es no juicio, ni bien ni mal. Simplemente las cosas son, no voy a meter mi juicio. ¿Ok? Yo siempre voy a dar lo mejor de mí desde esta aceptación y confiando en un orden armónico perfecto, pero no desde el juicio. Para poder llevar a aprender con H, aprender a ser mía, la triada perfecta de confianza, aceptación y no juicio, se requiere entrenamiento para desarrollar este hábito. Y hay otras tres palabritas, confianza, compromiso y perseverancia. Ujú. Confianza, compromiso y perseverancia. Por alguna razón aquí está aceptación, pero es confianza, compromiso y perseverancia. Fíjense qué chistoso. Confianza, compromiso y perseverancia son el significado de eh, la palabra pistis o pisteo en, 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 en latín. Y pistis, pisteo quiere decir confianza, compromiso y perseverancia. ¿Ok? Si yo tengo confianza, ¿en qué? En la vida. Y entonces hago el compromiso. ¿Qué compromiso? De hacer esto que les he venido diciendo. Elijo que sí quiero cambiar esto. Elijo que esto sí quiero que sea una oportunidad en lugar de un problema. Después de que elijo esto, entonces hago el compromiso. Así como cuando voy al gimnasio y hago el compromiso de voy y me levanto y voy y hago ejercicio. Bueno, entonces hago el compromiso de voy a entrenar mi mente para alinear mi pensamiento, mi palabra y mi emoción, para mirar las cosas de otra manera, para ver esta autoobservación y este autoconocimiento. Es decir, lo primero que hago, me pongo en modo yo quiero, yo me comprometo. ¿Ok? Y la perseverancia tiene que ver con hacer este entrenamiento y esta práctica. No necesito nada extraordinario. Lo único que necesito es llevarlo a cabo en lo que me toca, en lo que es que me toca vivir cada uno de los días de mi vida. Entonces, ya que tenemos confianza, aceptación y no juicio, confianza, compromiso y perseverancia, ¿ok? Los invito a que hagamos este ejercicio porque siempre nos queda como en el aire esta idea de, eh, ¿cómo es eso de confiar en la vida?
Y entonces yo los invito a que hoy, después de que vean este webinar, en la noche, si es posible, se paren en la ventana de su casa o en el jardín o en donde puedan pararse y busquen una estrella en el cielo. Si es que se puede ver aquí en la Ciudad de México, ahorita está un poquito nublado, pero traten, y si no, imaginen que ahí está una estrella. Ujú. Y mirando esa estrella, digan, aquí estoy yo, en la ventana de mi casa. Uno de los 8.000 millones de seres humanos, de la especie humana que habita el planeta Tierra. Una de las especies de seres vivos que habita el planeta. De los cientos de miles de millones de especies que habitan el planeta, unas que existen, otras que todavía no se descubren y otras en peligro de extinción. Yo soy una de esas tantas especies que habitan el planeta. Un planeta que forma parte de un sistema que conocemos como sistema solar. Es un planeta que forma parte de ese sistema solar y que forma parte de una galaxia que se llama la Vía Láctea. Aquí sigo yo parado en la ventana de mi casa, formando parte de esto y formando parte de este planeta que forma parte de un sistema solar, que forma parte de la Vía Láctea. La Vía Láctea, que es una de las cientos de miles de millones de galaxias que conforman el universo conocido. Y de estas cientos de millones de galaxias que conforman el universo conocido, vamos a dejarlo hasta aquí, porque ya hoy los físicos nos dicen que no se trata solamente de un universo conocido, sino que hay multiversos, que hay más de un universo, que no conocemos, pero que hay más de un universo. Y aquí estoy yo, en la ventana de mi casa. Y apuntando a la estrella, digo, algo debe estar mal. Y ante semejante, dimensionando lo que es el principio de la vida, escuchen cómo se oye eso de algo debe estar mal. En esta inmensidad, que es el principio de la vida misma, mi pregunta sería, ¿de verdad creemos que algo está mal? ¿De verdad creemos que las cosas ocurren nada más para que mi vida sea miserable? El problema es que estamos muy acostumbrados a pensar en mi vida y no a pensar en la vida con mayúscula. Y la vida con mayúscula implica todo lo que me rodea, todo aquello que puedo dimensionar en mi experiencia humana cotidiana, pero también implica todo aquello que muchas veces no me pongo a pensar o no me pongo a dimensionar en mi experiencia humana cotidiana. Es decir, si yo lo miro de esta manera, entonces esto que está ocurriendo ahorita es una tremenda oportunidad, porque mi vida es parte de la vida misma. Y la vida misma tiene que ver con la vida del que tengo junto, la vida de mi compañero de trabajo, con la vida de mi familia, con la vida de los vecinos que me rodean, con la vida de la sociedad, con la vida de mi país, con la vida en general en el planeta y con la vida en general. Entonces, esta es una invitación a hacer este ejercicio precisamente para preguntar o para mirar eh, qué es realmente lo que estoy haciendo con esta posibilidad que se me está poniendo enfrente y cómo tengo toditita la oportunidad de volverlo una experiencia de crecimiento y una experiencia de toma de conciencia. Bien, eh, hasta aquí creo que es lo fundamental, como en las dos cosas importantes que aparecen en situaciones de crisis, el miedo por un lado y por otro lado es esta parte de los duelos. Entonces tendríamos que revisar por un lado cómo me encuentro yo ante el miedo, con todo esto que dijimos al principio, utilizar esta técnica muy sencilla de alinear el pensamiento, la palabra y la emoción. Y por otro lado, la parte del duelo, identificar mis pérdidas, mirar mis pérdidas y ver en qué etapa del duelo me encuentro, entender que es un proceso y que ese proceso puedo irlo sobrellevando progresivamente. Y de esta manera dimensionar aquello que ocurre en mi vida en aras de la vida misma, de la vida como algo más grande que yo, en donde si yo lo dimensiono de esa manera, entonces sí o sí esto necesariamente es una oportunidad y no un problema.
Bien, yo los invito a que si tienen alguna duda, la escriban al correo de dudas y preguntas que se les brindará en este webinar y con todo gusto yo les responderé las mismas preguntas. Y muchísimas gracias. Eh, Aquí estoy para cualquier cosa que necesiten y les deseo excelente, eh, un excelente día, una excelente semana y un excelente proceso de desarrollo y toma de conciencia. Gracias.